Consumido por la pérdida y el vacío, ya no veía a su propio hijo a su lado, hasta que el niño cae a la piscina y una niña invisible para la sociedad se lanza al agua para salvarlo. Ella salva al niño, pero despierta algo aún más profundo en el hombre que ya había dejado de sentir. El sol de mediodía caía implacable sobre la Ciudad de México. En el piso 24 del rascacielos más imponente de Polanco, Gustavo Ortega ajustaba su corbata de seda italiana mientras observaba distraídamente el horizonte urbano. A sus 42 años, era uno de los empresarios más exitosos del país, dueño de Corporativo Ortega, un imperio de construcción y desarrollo inmobiliario que había revolucionado el skyline mexicano. Sin embargo, detrás de esa imagen de poder y éxito, se escondía un hombre devastado. Hacía 3 años que había perdido a Elena, su esposa, en un accidente del que prefería no hablar. Desde entonces, Gustavo se había refugiado en el trabajo compulsivo, las juntas interminables y un aislamiento emocional que preocupaba a todos a su alrededor. «Señor Ortega, el pequeño Emiliano lo está esperando para desayunar», anunció doña Consuela, la nana que cuidaba de su hijo de 8 años desde que nació. Gustavo apenas asintió sin mirarla. Consultó su reloj. «Tengo una videoconferencia con inversionistas de Monterrey en 15 minutos. Dile que desayune sin mí». Doña Consuela, una mujer de 60 años con la sabiduría de quien ha criado a varias generaciones, respiró hondo antes de hablar. «Con todo respeto, patrón, ya son 3 días consecutivos que no desayuna con el niño. Ayer me preguntó si usted estaba enojado con él». Algo se removió en el interior de Gustavo, pero lo suprimió rápidamente. «No estoy enojado con él. Simplemente tengo responsabilidades, Consuela. La empresa no se maneja sola». «El niño también es una responsabilidad, señor», respondió con firmeza la mujer, «y lo necesita más que nunca». Gustavo miró su calendario digital. 3 reuniones, 2 presentaciones y una cena de negocios. Como todos los días desde que Elena se había ido. «Está bien», cedió finalmente. 5 minutos. En el comedor, Emiliano jugaba distraídamente con su cereal. Era un niño de grandes ojos expresivos, idénticos a los de su madre, detalle que Gustavo evitaba notar conscientemente. Al ver entrar a su padre, el pequeño se enderezó inmediatamente. «Papá, ¿vas a desayunar conmigo hoy?» Gustavo notó las ojeras bajo los ojos de su hijo. Doña Consuela le había mencionado que el niño seguía teniendo pesadillas, pero él había restado importancia al asunto. «Solo un momento, Emiliano. Tengo una reunión importante», respondió, sirviéndose una taza de café. «Maestra Luisa dice que hoy tenemos exposición de dibujos en la escuela», comentó el niño con esperanza en su voz. «Dibujé nuestra casa». Gustavo revisaba sus correos en el celular mientras respondía automáticamente. «Qué bien. Estoy seguro de que quedó muy bonito». «Te dibujé a ti también», insistió Emiliano. «Y a mamá en el cielo, cuidándonos». Gustavo levantó la vista bruscamente. El dolor, siempre a flor de piel, emergió como un latigazo. Se levantó de la mesa con rigidez. «Tengo que irme. Pórtate bien en la escuela». La decepción en el rostro del pequeño era evidente, pero Gustavo ya había salido del comedor, refugiándose nuevamente en su coraza emocional. Esa noche, mientras revisaba contratos en su despacho, doña Consuela entró sin llamar, algo inusual en ella. «Señor Ortega, necesito hablar con usted». El tono determinado de la mujer hizo que Gustavo levantara la mirada de sus documentos. «¿Qué sucede, Consuela?» La maestra de Emiliano llamó. «Están preocupados por él. No juega con otros niños, casi no habla en clase y hoy, en la exposición de dibujos». Consuela hizo una pausa visiblemente afectada. El dibujo que hizo mostraba a un niño solo en una casa grande, con un señor trabajando lejos de él. Gustavo sintió una punzada de culpa, pero la desechó rápidamente. «Los niños exageran. Emiliano tiene todo lo que necesita». «Con todo respeto, señor, no tiene lo que más necesita, a su padre». Consuela sacó un papel doblado de su delantal. «La psicóloga escolar envió esto. Recomienda terapia familiar y, sobre todo, más tiempo de calidad entre ustedes». Gustavo tomó el papel sin leerlo. «Lo revisaré después. El niño necesita algo más que esta casa vacía de emociones», insistió Consuela. «Mañana es sábado, en Parque Acuático. El Rollo hay un evento especial para niños. Sería bueno que lo llevara». «¿Un parque acuático?
Tengo una videoconferencia con... Cancélela. Lo interrumpió Consuela con una audacia que solo sus casi 20 años de servicio le permitían. O buscaré otro trabajo donde mi consejo sobre los niños sea valorado. La amenaza surtió efecto. Gustavo sabía que encontrar a alguien como Consuela sería imposible, y en el fondo, muy en el fondo, sabía que ella tenía razón. Está bien, concedió. Iremos al parque acuático. A la mañana siguiente, Emiliano prácticamente rebotaba de emoción mientras el chofer conducía la camioneta de lujo hacia el parque acuático. Era la primera salida con su padre en meses. ¿De verdad vas a meterte conmigo a las albercas, papá?, preguntaba una y otra vez. Veré qué puedo hacer, Emiliano, respondía Gustavo evasivamente, sin apartar la vista de su teléfono. El parque acuático. El rollo bullía de actividad. Familias enteras disfrutaban del sol y las atracciones, entre risas y chapoteos. Gustavo, vestido con un traje de baño caro pero con una camisa de lino encima, se sentía completamente fuera de lugar. Encontraron 2 camastros en una zona preferencial y se instalaron. «Papá, mira esos toboganes. ¿Podemos ir?», suplicó Emiliano. «Ve tú, hijo. Yo te observo desde aquí», respondió Gustavo sacando su laptop. «Solo surgió un pequeño asunto que debo resolver». La desilusión en el rostro de Emiliano era evidente, pero asintió con la resignación de quien está acostumbrado a las ausencias. Mientras Gustavo se sumergía en una videoconferencia improvisada, Emiliano jugaba solo en la orilla de la piscina para niños. Ocasionalmente, miraba hacia su padre esperando captar su atención, pero Gustavo estaba completamente absorto en su pantalla. En un momento, cansado de ser invisible, Emiliano decidió ser más audaz. Se acercó al trampolín bajo, determinado a hacer un salto que impresionara a su padre. Subió los escalones con determinación. «Papá, mira», gritó desde lo alto. Gustavo levantó la vista distraídamente, hizo un gesto vago con la mano y volvió a su conversación digital. Decepcionado, pero decidido, Emiliano tomó impulso para saltar, sin notar que el borde estaba mojado. Sus pequeños pies resbalaron en el momento crítico, haciéndole perder el equilibrio. Su cabeza golpeó contra el borde del trampolín antes de caer al agua de forma antinatural. El chapoteo llamó la atención de algunos, pero nadie reaccionó inmediatamente. Segundos cruciales pasaron mientras el cuerpo del niño se hundía lentamente en el agua cristalina. Una mujer gritó finalmente: «¡Un niño se está ahogando!». Gustavo levantó la vista bruscamente. A través de la superficie resplandeciente del agua pudo distinguir la silueta inmóvil de Emiliano hundiéndose lentamente. El mundo pareció detenerse. Dejó caer el celular y corrió desesperadamente hacia la piscina. «¡Mi hijo! ¡Emiliano!», gritó con un pánico que desconocía en sí mismo. La gente formaba ya un círculo alrededor de la piscina, pero nadie se movía. Gustavo intentó entrar al agua, pero 2 hombres lo sujetaron. «Espere, señor. El salvavidas ya viene», dijo uno de ellos. Pero el salvavidas estaba atendiendo un incidente en otra zona del parque. Cada segundo que pasaba era una eternidad para Gustavo, que luchaba por liberarse. Fue entonces cuando una pequeña figura se abrió paso entre la multitud. Una niña de unos 12 años, con el cabello negro recogido en una trenza descuidada, ropa visiblemente gastada y pies descalzos, se acercó decidida al borde de la piscina. «Déjeme pasar, sé qué hacer», gritó con una autoridad sorprendente para su edad. Antes de que alguien pudiera detenerla, la niña se lanzó al agua con la precisión de una flecha. Nadó hasta el fondo de la piscina donde Emiliano yacía inmóvil, lo sujetó por la cintura y con una fuerza inesperada lo trajo a la superficie. Con la ayuda de algunos adultos, lograron sacar al niño del agua y recostarlo en el suelo. La pequeña, sin titubear, comenzó a aplicar técnicas de reanimación con una seguridad pasmosa. «Necesito espacio», ordenó, alternando compresiones en el pecho del niño con respiración boca a boca. Gustavo observaba la escena paralizado, con el corazón latiendo tan fuerte que pensó que se le saldría del pecho. Después de lo que pareció una eternidad, Emiliano comenzó a toser expulsando agua de sus pulmones. Abrió los ojos lentamente, desorientado. «Papá», murmuró débilmente. Gustavo cayó de rodillas junto a su hijo, abrazándolo con una desesperación que rompió todas sus barreras emocionales. Las lágrimas, contenidas durante 3 años,
fluyeron libremente por su rostro. «Estoy aquí, hijo. Estoy aquí», repetía entre sollozos. Cuando levantó la vista para agradecer a la pequeña salvadora, ella ya había desaparecido entre la multitud, dejando solo un rastro de huellas mojadas en el concreto. Los días siguientes al incidente en el parque acuático transformaron por completo la rutina en la mansión Ortega. Emiliano se recuperó físicamente con rapidez, pero Gustavo había cambiado. Por primera vez en 3 años, canceló reuniones para quedarse junto a la cama de su hijo. Observaba su rostro mientras dormía, redescubriendo detalles que había ignorado en su autoimpuesto exilio emocional. Cómo fruncía ligeramente el ceño al soñar, igual que Elena. Cómo sus pestañas proyectaban pequeñas sombras sobre sus mejillas. «Se parece tanto a ella», murmuró una noche mientras doña Consuela le llevaba un café. «Por fin lo nota», respondió la mujer con una sonrisa cansada. «Tiene sus ojos, su sonrisa y, sobre todo, su corazón». Gustavo asintió, permitiéndose recordar a Elena sin el dolor lacerante que solía acompañar su memoria. Durante esas noches de vigilia, una pregunta comenzó a obsesionarlo. ¿Quién era aquella niña que había salvado a Emiliano? ¿Cómo una pequeña de pies descalzos y ropa gastada poseía tal conocimiento y valentía? Una semana después del incidente, cuando Emiliano ya había vuelto a la escuela, Gustavo convocó a Diego Velázquez en su despacho. Diego había sido el jefe de seguridad de Corporativo Ortega antes de establecer su propia agencia de investigación privada. «Necesito encontrar a alguien, Diego», dijo Gustavo, proyectando en su pantalla las imágenes de seguridad del parque acuático. Una niña, aproximadamente 12 años, fue quien salvó a Emiliano. Diego estudió las borrosas imágenes donde apenas se distinguía a una pequeña figura de trenza oscura y complexión delgada. «No hay mucho con qué trabajar, Gustavo. ¿Alguna otra característica distintiva? Pies descalzos, ropa gastada, probable origen humilde», respondió Gustavo. Pero lo más impresionante fueron sus conocimientos de primeros auxilios. No fue suerte, Diego. Esa niña sabía exactamente qué hacer. Diego tomó notas mientras escuchaba la descripción detallada del incidente. «¿Por qué quieres encontrarla?» Gustavo se quedó pensativo antes de responder. «Le debo la vida de mi hijo. Quiero agradecerle personalmente, ayudarla si puedo». «Entiendo. Dame una semana». Diego cumplió su palabra. 5 días después, regresó con un folder delgado que colocó sobre el escritorio de Gustavo. Se llama Guadalupe Ramírez, pero todos la conocen como Lupita. Tiene 12 años y vive en Iztapalapa, uno de los barrios más pobres de la ciudad. Gustavo abrió el folder y observó la fotografía de la niña. Era ella, sin duda. Los mismos ojos determinados, la misma trenza oscura. «Vive con su madre, Soledad Ramírez, en una vecindad precaria», continuó Diego. «La madre trabaja en 3 empleos distintos. Limpia oficinas por la mañana, es mesera por las tardes y algunas noches trabaja en una fábrica de costura. Apenas la ve. ¿Y el padre? Ausente. Los abandonó cuando Lupita tenía 4 años». Gustavo sintió una punzada de empatía. Él había estado emocionalmente ausente para Emiliano, aunque físicamente presente. ¿Cómo aprendió primeros auxilios? Es inusual en una niña de su edad y condición. Diego sonrió levemente. Esa es la parte más interesante. Su abuela materna fue enfermera durante 40 años en el Hospital General. Antes de fallecer el año pasado, le enseñó técnicas básicas de enfermería y primeros auxilios. Según los vecinos, la niña es un prodigio, obsesionada con la medicina y la ciencia. A veces atiende pequeñas emergencias en la vecindad. Gustavo cerró el folder, conmovido por la historia. «Quiero conocerla. Puedes arreglar un encuentro. Puedo llevarte a su casa, pero te advierto que es una zona complicada. No estás acostumbrado a esos ambientes. No importa. Iremos mañana». La mañana siguiente, el lujoso Mercedes de Gustavo desentonaba completamente en las callejuelas estrechas de Iztapalapa. Niños descalzos corrían tras el vehículo, asombrados, mientras los adultos observaban con desconfianza. «Es aquí», indicó Diego, señalando un edificio deteriorado de 3 pisos con ropa tendida entre las ventanas. «Departamento 7, segundo piso». Gustavo observó el entorno con una mezcla de sorpresa y consternación. Nunca había estado en una zona así, a pesar de que sus desarrollos inmobiliarios a menudo desplazaban a comunidades enteras similares a esta.
Subieron las escaleras crujientes hasta el segundo piso. Diego tocó la puerta marcada con un desgastado número 7. Tras unos momentos, la puerta se entreabrió, revelando el rostro cauteloso de Lupita. «¿Quiénes son ustedes?», preguntó con desconfianza. Gustavo se sorprendió al reconocer inmediatamente aquellos ojos inteligentes y decididos. «Hola, Lupita. Mi nombre es Gustavo Ortega. Soy el padre del niño que salvaste en el parque acuático». La expresión de la niña cambió instantáneamente. Abrió más la puerta, aunque manteniendo cierta reserva. «¿Cómo está él? ¿Se recuperó bien?» «Sí, gracias a ti», respondió Gustavo con sincera gratitud. «Emiliano está perfectamente y yo quería agradecerte personalmente». Lupita se encogió de hombros con una madurez impropia de su edad. «Cualquiera hubiera hecho lo mismo». «No, Lupita, nadie más lo hizo. Solo tú». La conversación fue interrumpida por un ataque de tos proveniente del interior del apartamento. Lupita volteó preocupada. «Es mi mamá. No se siente bien hoy. ¿Podemos pasar a verla?», preguntó Gustavo intrigado. Lupita dudó un momento antes de abrir completamente la puerta. El apartamento era pequeño, pero impecablemente ordenado. En la única habitación, sobre una cama sencilla, yacía una mujer de unos 35 años. A pesar de su evidente malestar, conservaba una belleza serena que llamó la atención de Gustavo inmediatamente. Tenía los mismos ojos expresivos de Lupita, aunque ahora opacos por la fiebre. «Mamá, estas personas vinieron a agradecerme por lo del parque acuático», explicó Lupita, acercándose para ajustar la compresa húmeda sobre la frente de su madre. Soledad Ramírez intentó incorporarse, pero un nuevo ataque de tos la obligó a recostarse. «Discúlpenme», dijo con voz débil. «No soy una buena anfitriona hoy». «Por favor, no se preocupe», respondió Gustavo impactado por la situación. «Señora Ramírez, su hija salvó la vida de mi hijo. Estoy eternamente agradecido». Soledad sonrió con orgullo a pesar de su malestar. «Lupita tiene un don. Su abuela siempre lo dijo». Gustavo observó cómo la niña atendía a su madre con gestos precisos y cariñosos. Ajustaba la almohada, verificaba su temperatura, le ofrecía agua. Era evidente que los roles estaban invertidos en aquel hogar. «¿Cuánto tiempo lleva enferma?», preguntó con preocupación. 3 meses con esta tos», respondió Lupita antes que su madre pudiera hablar. «Y cada vez está peor. Ya no puede ir a sus trabajos. Y los medicamentos que compro en la farmacia no le hacen efecto». «Lupita, no molestes al señor con nuestros problemas», la reprendió suavemente Soledad. «No es molestia», interrumpió Gustavo. «Me gustaría ayudar. Permítame enviar a mi médico personal para que la examine». Soledad intentó rechazar la oferta, pero otro ataque de tos, más violento que los anteriores, la silenció. Gustavo notó con alarma las pequeñas manchas de sangre en el pañuelo que usó para cubrirse. «Insisto», dijo con firmeza, «es lo mínimo que puedo hacer». Esa misma tarde el doctor Ramón Herrera, médico personal de la familia Ortega, examinaba a Soledad en su pequeño apartamento. Gustavo y Lupita esperaban en la sala comedor mientras el médico realizaba su evaluación. «Tu casa es muy ordenada», comentó Gustavo, intentando iniciar una conversación con la niña. «Mamá me enseñó que no importa si somos pobres, debemos vivir con dignidad», respondió Lupita con sencillez. «Además, un espacio limpio es un espacio saludable. Mi abuela siempre lo decía». Gustavo notó entonces los libros apilados cuidadosamente en un rincón. Se acercó y leyó algunos títulos, manuales de primeros auxilios, libros de anatomía básica e incluso un texto universitario de biología. «¿Has leído todos estos?» «La mayoría», respondió Lupita con una mezcla de orgullo y timidez. «Mi abuela me los dejó. Quiero ser doctora algún día, como ella quería». Antes de que Gustavo pudiera responder, el doctor Herrera salió de la habitación con expresión grave. Les hizo un gesto para hablar en privado. «Necesito hacer más pruebas, pero los síntomas sugieren tuberculosis», dijo en voz baja. «Bastante avanzada, me temo». «¿Tuberculosis?», exclamó Gustavo sorprendido. Pensé que esa enfermedad ya no era común. En ciertos entornos de hacinamiento y pobreza sigue siendo un problema, explicó el médico. Las condiciones de humedad de este edificio, la malnutrición y el agotamiento por exceso de trabajo han comprometido su sistema inmunológico. ¿Es grave?»,
Preguntó Gustavo, eligiendo cuidadosamente sus palabras para no alarmar a Lupita, que observaba atentamente desde unos metros de distancia. Potencialmente sí, respondió el doctor, pero es tratable con el régimen adecuado de antibióticos, reposo absoluto y buena alimentación. El problema es que en estas condiciones, Gustavo entendió inmediatamente. Miró a Lupita, que a pesar de su corta edad, parecía comprender perfectamente la gravedad de la situación. «Doctor, organice todo lo necesario», ordenó Gustavo. «Quiero que la señora Ramírez reciba el mejor tratamiento posible. Hospital privado, especialistas, lo que sea necesario. ¿Va a ayudar a mi mamá?», intervino Lupita con una mezcla de esperanza y desconfianza. Gustavo se arrodilló para quedar a la altura de sus ojos. «Tu madre necesita un tratamiento que requiere condiciones especiales, Lupita, y tú no puedes quedarte sola mientras ella se recupera». «Puedo cuidarme sola», respondió la niña con orgullo. «Lo he hecho antes». «No lo dudo», sonrió Gustavo, «pero tengo una propuesta para ustedes dos». Esa noche, mientras Soledad era trasladada a la Clínica San Ángel, uno de los hospitales privados más prestigiosos de México, Gustavo le explicó su plan. Soledad recibiría tratamiento completo, mientras Lupita se quedaría temporalmente en su casa, donde podría visitar a su madre diariamente y continuar con sus estudios. «No puedo aceptar tanta generosidad», protestó débilmente Soledad desde la cama del hospital. «No tenemos cómo pagarle». «No es generosidad, es gratitud», respondió Gustavo. «Su hija salvó lo más valioso que tengo en este mundo. Permítame hacer esto por ustedes». Soledad miró a Lupita, quien, contra todo pronóstico, parecía haber conectado con Emiliano, que los acompañaba en la visita. Los dos niños conversaban animadamente en un rincón de la habitación. «Con una condición», dijo finalmente Soledad. «Quiero un contrato legal que especifique que esto es temporal, que Lupita seguirá asistiendo a su escuela actual y que yo podré verla cuando quiera». Gustavo sonrió, admirando la dignidad de aquella mujer que, incluso en circunstancias tan adversas, se negaba a ser tratada como objeto de caridad. «Redactaremos ese contrato mañana mismo», prometió extendiendo su mano hacia ella. Cuando sus manos se encontraron en un apretón formal, algo indefinible pero poderoso pareció vibrar en el aire entre ellos. Un inicio, quizás. El principio de una historia que ninguno de los dos podría haber imaginado. La llegada de Lupita a la mansión Ortega en Las Lomas fue como el encuentro de dos planetas de galaxias distintas. La niña, con su única maleta desgastada conteniendo sus escasas pertenencias, observaba boquiabierta la imponente residencia de 3 pisos, jardines exuberantes y personal de servicio que parecía multiplicarse por cada rincón. «¿Todo esto es de ustedes?», preguntó a Emiliano mientras cruzaban el vestíbulo de mármol italiano. «Sí, pero casi nunca usamos todas las habitaciones», respondió el niño con naturalidad. «A veces juego a las escondidas con doña Consuela, pero nunca terminamos porque la casa es demasiado grande». Doña Consuela, quien había recibido con cálida curiosidad la noticia de la llegada de Lupita, les esperaba en lo alto de la escalera principal. Su rostro arrugado se iluminó con una sonrisa al ver a la pequeña. «Así que tú eres la valiente que salvó a nuestro Emiliano», dijo, extendiendo sus brazos hacia ella. «Esta casa necesitaba el espíritu de una niña fuerte como tú». Para sorpresa de todos, incluida la propia Lupita, la niña corrió hacia la anciana y se fundió en su abrazo. Quizás fue la familiaridad de aquel gesto maternal, tan similar al de su abuela, o tal vez la tensión acumulada de los últimos días, pero Lupita dejó escapar unas lágrimas silenciosas contra el regazo de doña Consuela. «Vamos, mijita, no hay por qué llorar», susurró la mujer acariciando su cabello. «Aquí estarás bien mientras tu mamá se recupera». Gustavo observaba la escena desde el umbral, conmovido por un sentimiento que no lograba identificar. Había algo en la presencia de Lupita que parecía iluminar espacios de su hogar que llevaban años sumidos en penumbras. La habitación asignada a Lupita era 3 veces más grande que todo su apartamento en Iztapalapa. Tenía una cama con dosel, un escritorio de madera tallada, un librero vacío esperando ser llenado y un baño privado con una bañera que parecía una pequeña piscina. «Es demasiado», murmuró la niña intimidada. «No necesito tanto espacio». «Tonterías», respondió doña Consuela. «Una princesa guerrera como tú merece un castillo». Esa noche, durante la cena,
El contraste entre los dos niños era evidente. Emiliano, acostumbrado a los modales refinados, utilizaba cada cubierto con precisión. Lupita, en cambio, observaba confundida la variedad de tenedores y cuchillos, intentando imitar al niño sin mucho éxito. ¿Por qué tienen tantos cuchillos diferentes? Con uno basta, comentó finalmente, provocando una carcajada espontánea en Gustavo. Tienes toda la razón, Lupita, respondió el empresario dejando de lado la formalidad. A veces complicamos las cosas sin necesidad. Tras la cena, Gustavo llevó a los niños a su despacho. De un cajón extrajo un teléfono celular nuevo que entregó a Lupita. Para que puedas hablar con tu madre cuando quieras, explicó. Ya programé su número y el mío. Lupita tomó el aparato con asombro. Nunca había tenido un teléfono propio. ¿Puedo llamarla ahora? Por supuesto. La conversación con Soledad fue breve, pero reconfortante. El tratamiento había comenzado y, aunque se sentía débil, los médicos eran optimistas. Antes de colgar, pidió hablar con Gustavo. «Señor Ortega, quiero agradecerle nuevamente», dijo con voz cansada, «y recordarle nuestro acuerdo sobre la escuela de Lupita». «No se preocupe, señora Ramírez. Mañana mismo mi chofer llevará a Lupita a su escuela y la recogerá puntualmente». Tras despedirse, Gustavo notó la mirada intensa de Lupita. «¿Sucede algo? ¿Por qué hace todo esto?», preguntó directamente. Nadie ayuda tanto sin querer algo a cambio. La pregunta, formulada con la descarnada honestidad infantil pero cargada de una sabiduría adquirida en las calles duras de Iztapalapa, dejó a Gustavo momentáneamente sin palabras. «A veces, Lupita», respondió finalmente, «la vida nos da oportunidades para hacer lo correcto. Tu acto de valentía me hizo recordar algo que había olvidado, que somos responsables unos de otros». La niña lo consideró un momento antes de asentir, aparentemente satisfecha con la respuesta. Los días siguientes establecieron una nueva rutina en la mansión Ortega. Cada mañana, Lupita y Emiliano desayunaban juntos antes de que el chofer los llevara a sus respectivas escuelas. Por las tardes, hacían sus tareas en la biblioteca, visitaban a Soledad en el hospital y luego compartían la cena con Gustavo, quien, sorprendentemente, había comenzado a llegar más temprano a casa. Una tarde, mientras los niños estudiaban, Emiliano observó con curiosidad los libros de Lupita. «¿Por qué te gustan tanto las cosas de medicina?», preguntó, hojeando un manual de anatomía básica. «Porque quiero ayudar a la gente como mi abuela», respondió ella sin levantar la vista de sus ejercicios de matemáticas. Ella decía que el cuerpo humano es como un rompecabezas perfecto, y si aprendes a entenderlo, puedes arreglarlo cuando se descompone. «Mi mamá era arquitecta», comentó Emiliano con voz suave. Ella decía algo parecido sobre los edificios, que eran como organismos vivos que respiran con la ciudad. Fue la primera vez que Emiliano mencionaba a su madre desde la llegada de Lupita. Gustavo, que pasaba casualmente frente a la biblioteca, se detuvo en seco al escuchar la conversación. «Mi papá casi nunca habla de ella», continuó Emiliano. «Creo que le duele mucho recordarla. Mi abuela decía que recordar a los que se fueron no debe doler, sino darnos fuerza», respondió Lupita con sencillez. «Cuando la extraño mucho, repaso en mi mente todas las cosas que me enseñó. Es como si siguiera conmigo». Gustavo se alejó silenciosamente, con un nudo en la garganta. Aquella niña de 12 años, sin saberlo, acababa de darle una lección que ningún terapeuta había logrado transmitirle en 3 años. El primer incidente que puso de manifiesto las diferencias culturales entre los dos mundos ocurrió 2 semanas después de la llegada de Lupita. La maestra de ciencias de Emiliano había asignado un proyecto sobre ecosistemas, y el niño estaba frustrado porque no se le ocurría nada original. «Todos harán maquetas con plastilina o cartón», se quejaba mientras cenaban. «Yo quiero hacer algo diferente. Podríamos construir un ecosistema real», sugirió Lupita con entusiasmo. «En mi vecindad, Don Chuy hace terrarios con botellas recicladas. Son como pequeños mundos vivos». Emiliano se iluminó con la idea, y al día siguiente, para consternación de doña Consuela, los niños regresaron de la escuela con bolsas llenas de botellas de plástico recogidas de la calle, tierra, pequeñas plantas y hasta lombrices. «¡Santo cielo! ¿Qué es todo esto?», exclamó la mujer al verlos entrar cubiertos de tierra al inmaculado vestíbulo. «Vamos a crear vida, doña Consuela», respondió Emiliano con una emoción que Gustavo
no había visto en años. Durante días, el jardín trasero se convirtió en un laboratorio improvisado donde los niños cortaban botellas, preparaban sustratos y diseñaban pequeños ecosistemas autosostenibles. Gustavo, fascinado por el entusiasmo de su hijo, se unió ocasionalmente a ellos, recordando sus propios días de universidad cuando la pasión por crear algo nuevo lo consumía. El proyecto fue un éxito rotundo. Emiliano recibió la calificación más alta y fue invitado a presentar su trabajo en la Feria de Ciencias del Distrito Escolar. Pero la verdadera sorpresa llegó cuando la directora de la escuela solicitó una reunión con Gustavo. «Señor Ortega, el proyecto de Emiliano ha revelado un potencial que no habíamos notado antes», explicó la mujer. «Su hijo tiene una intuición natural para las ciencias, pero nunca había mostrado interés hasta ahora. ¿Ha habido algún cambio en su entorno familiar?». Gustavo sonrió, pensando en Lupita. «Digamos que hemos recibido una influencia muy positiva en casa. El segundo incidente ocurrió en la escuela de Lupita y fue menos placentero. Gustavo recibió una llamada urgente de la directora solicitando su presencia inmediata. Al llegar, encontró a Lupita sentada fuera de la oficina con un labio partido y expresión desafiante. «¿Qué sucedió?», preguntó alarmado. «Defendí la verdad», respondió escuetamente la niña. La directora, una mujer de aspecto severo, les hizo pasar a su oficina y explicó la situación. Lupita contradijo a la profesora de ciencias cuando ésta afirmó que las personas de escasos recursos eran más propensas a enfermedades contagiosas por falta de higiene personal. Lupita argumentó correctamente, debo admitir, que los factores socioeconómicos como hacinamiento, falta de acceso a servicios de salud y nutrición deficiente son los verdaderos determinantes, no los hábitos personales. «¿Y por eso tiene el labio partido?», preguntó Gustavo confundido. «No», suspiró la directora. «Eso ocurrió después, cuando un compañero la llamó arrimada presumida y sugirió que se acostaba en casas ricas para conseguir privilegios. Lupita le propinó un puñetazo directo a la nariz. Gustavo contuvo la indignación que bullía en su interior. «¿Y ese niño dónde está?». «En la enfermería, con la nariz probablemente rota». Fuera de la oficina, mientras esperaban que se completara el papeleo de la suspensión temporal de Lupita, Gustavo se arrodilló frente a ella. «Estoy orgulloso de que defendieras la verdad científica», dijo con seriedad, «pero la violencia nunca es la respuesta». «Lo sé», respondió Lupita bajando la mirada. «Mi abuela decía que las manos son para sanar, no para lastimar. Pero cuando insultó a mi mamá...». «Te entiendo», la interrumpió suavemente Gustavo. «Créeme que entiendo perfectamente el impulso de proteger a quienes amamos. Esa noche, después de visitar a Soledad para informarle del incidente, omitiendo los detalles más crudos, Gustavo tomó una decisión. Llamó a un viejo amigo, el doctor Francisco Morales, director del prestigioso Instituto de Evaluación Educativa. «Necesito que evalúes a una niña extraordinaria, Paco», le explicó. «Creo que está muy por encima del nivel educativo que recibe actualmente». 3 días después, Lupita se sometió a una batería de pruebas cognitivas, de aptitud y conocimientos. Los resultados confirmaron lo que Gustavo sospechaba. La niña poseía un coeficiente intelectual excepcionalmente alto y una capacidad de aprendizaje acelerada, especialmente en ciencias. «Es un caso notable», explicó el doctor Morales mientras revisaban el informe. «Su conocimiento en biología y anatomía básica supera el nivel de muchos estudiantes de preparatoria. Con la guía adecuada, podría convertirse en una científica o médica brillante. ¿Qué recomiendas?». «Un programa educativo personalizado. Puede continuar en su escuela actual por estabilidad emocional y desarrollo social, pero complementado con tutoría especializada y acceso a recursos educativos avanzados». Cuando Gustavo presentó el plan a Soledad durante una de sus visitas, la mujer lo estudió cuidadosamente antes de responder. «Siempre supe que mi hija era especial», dijo con orgullo, mezclado con cierta melancolía. «Su abuela lo vio desde que era muy pequeña, pero temo que al darle acceso a ese mundo, al mundo de las oportunidades que nunca tuvimos, la pierda para siempre». Gustavo comprendió entonces el verdadero temor de Soledad. No era perder a su hija físicamente, sino perderla hacia un mundo donde ella, como madre, no podría seguirla. «Señora Ramírez». «Soledad», dijo,
usando por primera vez su nombre de pila. Le prometo que esto no separará a Lupita de sus raíces. Al contrario, le dará las herramientas para que algún día pueda transformar la realidad de donde viene. Esa promesa, pronunciada con sincera convicción, pareció tranquilizar a Soledad. Asintió lentamente, sellando un nuevo pacto entre ellos. Mientras tanto, en la mansión, Emiliano y Lupita habían desarrollado una complicidad que trascendía sus diferencias. Una noche, Gustavo los encontró dormidos en la sala de televisión, rodeados de libros y apuntes. Emiliano había colocado protectoramente su brazo sobre los hombros de Lupita, como un hermano mayor velando el sueño de su hermana. Aquella imagen cristalizó en la mente de Gustavo una verdad que había estado formándose silenciosamente desde la llegada de Lupita. Su hogar, frío y vacío durante tanto tiempo, volvía a sentirse como un verdadero hogar, y él, que había pasado 3 años existiendo en piloto automático, comenzaba a sentirse vivo nuevamente. Después de 6 semanas de tratamiento intensivo, los médicos finalmente dieron a Soledad Ramírez el alta hospitalaria. La tuberculosis había sido controlada, aunque necesitaría seguir un régimen estricto de medicamentos y controles periódicos durante varios meses más. Lo que los doctores enfatizaron, sin embargo, fue la importancia del descanso y la buena alimentación para su completa recuperación. Bajo ninguna circunstancia debe regresar a trabajar en las próximas 8 semanas, advirtió el doctor Herrera mientras firmaba el alta. Su sistema inmunológico sigue comprometido. Soledad escuchaba con preocupación creciente. 8 semanas sin trabajar significaban 8 semanas sin ingresos, y aunque había ahorrado algo durante su estancia en el hospital, al no tener gastos gracias a la intervención de Gustavo, no sería suficiente para cubrir el alquiler de su pequeño apartamento y los gastos básicos al regresar. «Doctor, aprecio su consejo, pero debo volver al trabajo», respondió con firmeza. «Tengo responsabilidades». «Si vuelve a someterse al mismo nivel de estrés y trabajo físico, señora Ramírez, existe un alto riesgo de recaída», insistió el médico. «Y la segunda vez, el tratamiento sería mucho más complicado». Gustavo, que había estado escuchando silenciosamente desde un rincón de la habitación, intervino entonces. «Soledad, tengo una propuesta que quizás resuelva esta situación», dijo acercándose a la cama. «Me gustaría ofrecerle una habitación en mi casa junto a Lupita mientras completa su recuperación». Soledad lo miró con una mezcla de sorpresa y cautela. «Señor Ortega, su generosidad ya ha superado cualquier expectativa razonable. No podría aceptar más». «Por favor, llámeme Gustavo», la interrumpió suavemente. «Y no es generosidad lo que me motiva». Algo en su tono hizo que Soledad lo observara con mayor atención. Durante las últimas semanas, en sus visitas diarias al hospital, había notado un cambio gradual en aquel hombre. El empresario distante y formal de sus primeros encuentros había dado paso a alguien más accesible, más humano. «¿Y qué lo motiva entonces?», preguntó directamente. Gustavo sonrió apreciando su franqueza. «Creo que nuestros hijos se han convertido en grandes amigos, casi hermanos. Separarlos ahora sería difícil para ambos. Además», hizo una pausa buscando las palabras correctas, «hay un proyecto del que me gustaría hablarle, algo que mi esposa Elena inició antes de su partida y que ha estado abandonado desde entonces. Creo que usted podría ser la persona indicada para revivirlo». La curiosidad venció momentáneamente las reservas de Soledad. Gustavo procedió a explicarle sobre la Fundación Elena, una iniciativa que su esposa había creado para apoyar a madres solteras de comunidades marginadas con microcréditos, capacitación y apoyo educativo para sus hijos. «El proyecto quedó estancado después de que Elena nos dejara», explicó Gustavo con un dejo de tristeza. «Yo no tuve la fortaleza para continuarlo, y los administradores que contraté carecían de la conexión emocional y el entendimiento real de las necesidades de estas mujeres». «¿Y cree que yo podría aportar ese entendimiento?», preguntó Soledad. «Estoy seguro», respondió Gustavo. «Usted ha vivido la realidad que el proyecto intenta transformar. Conoce las verdaderas necesidades, no desde un escritorio sino desde la experiencia». La propuesta era tentadora. No solo le permitiría recuperarse adecuadamente, sino también hacer algo significativo, algo que podría ayudar a mujeres que enfrentaban las mismas dificultades que ella había enfrentado durante años. «Necesito pensarlo»,
dijo finalmente, y consultarlo con Lupita. Por supuesto, respondió Gustavo. Tómese el tiempo que necesite. La consulta con Lupita fue breve y concluyente. La niña, que había florecido durante su estancia en la mansión Ortega, sin perder un ápice de su esencia y determinación, prácticamente suplicó a su madre que aceptara la propuesta. «Mamá, la casa es tan grande que podríamos vivir allí 10 familias y seguiría habiendo espacio», argumentó con su lógica pragmática. «Además, Emiliano y yo estamos trabajando en un proyecto importante para la Feria de Ciencias, y podrías descansar de verdad». Soledad se rindió ante el entusiasmo de su hija y la lógica irrefutable de la situación. Sin embargo, puso una condición clara. Su estancia sería temporal, solo hasta recuperarse completamente, y contribuiría de algún modo a los gastos del hogar, aunque fuera simbólicamente. Así, una semana después, Soledad Ramírez se instaló en una elegante habitación del ala este de la mansión Ortega, lo suficientemente cerca de Lupita para que ambas sintieran la presencia reconfortante de la otra, pero con la privacidad necesaria para adaptarse a este nuevo capítulo de sus vidas. Los primeros días fueron extraños. Soledad, acostumbrada a la actividad constante, encontraba difícil el reposo forzado. Se levantaba al amanecer por hábito, solo para descubrir que el desayuno no se servía hasta 2 horas más tarde. Deambulaba por los jardines, la biblioteca, observando un mundo de privilegios que le resultaba tan ajeno como fascinante. Fue durante uno de estos paseos matutinos cuando descubrió una habitación cerrada en el ala oeste de la mansión. La puerta, ligeramente entreabierta, revelaba lo que parecía ser una oficina abandonada. La curiosidad pudo más que la discreción, y Soledad entró. El espacio era amplio y luminoso, con grandes ventanales que daban al jardín trasero. Estaba lleno de planos arquitectónicos, maquetas cubiertas de polvo y fotografías de mujeres sonrientes junto a pequeños negocios, una panadería, un taller de costura, un puesto de comida. En todas las imágenes aparecía la misma mujer elegante de cabello oscuro y sonrisa radiante. Elena, la esposa de Gustavo. «Era su santuario», dijo una voz desde la puerta, sobresaltando a Soledad. Gustavo estaba ahí, observándola con una expresión difícil de descifrar. «Lo siento, no debí entrar sin permiso», se disculpó Soledad, avergonzada. «No se preocupe», respondió él acercándose. «De hecho, iba a mostrarle esta habitación hoy mismo. Este era el corazón de la fundación. Elena pasaba horas aquí, planificando, soñando, conectando con las mujeres que ayudaba». Soledad observó con renovado interés las fotografías y documentos. «Parece que hacía un trabajo extraordinario». «Lo hacía», confirmó Gustavo con orgullo nostálgico. Elena tenía una capacidad única para ver el potencial en las personas, especialmente en mujeres que la sociedad había marginado. Decía que solo necesitaban una oportunidad, no caridad. «Tenía razón», comentó Soledad recordando sus propias luchas. «La dignidad es tan importante como el apoyo material. A veces más». Gustavo la miró con sorpresa. Eran casi exactamente las mismas palabras que Elena solía usar. «Me gustaría mostrarle algo más», dijo acercándose a un gran archivador. Los planes que Elena tenía para expandir el proyecto. Durante las siguientes horas, Gustavo compartió con Soledad la visión completa de su difunta esposa. Un ecosistema de apoyo que incluía microcréditos para emprendimientos, guarderías comunitarias para que las madres pudieran trabajar, talleres de capacitación profesional y un programa de mentoría donde las beneficiarias exitosas ayudaban a las recién llegadas. «Es brillante», murmuró Soledad genuinamente impresionada. «Un enfoque integral que aborda todas las barreras reales que enfrentamos las madres solas. El problema es que después de su partida, el proyecto perdió su alma», explicó Gustavo. «Los administradores que contraté entendían los números, pero no a las personas. El fondo de microcrédito sigue existiendo, pero las tasas de éxito han caído drásticamente». Soledad asintió, comprendiendo perfectamente. A lo largo de su vida, había visto innumerables programas de ayuda social fracasar por la misma razón. Quienes los diseñaban rara vez habían experimentado la realidad que pretendían transformar. «Si me permite hacer una observación», dijo con cautela, «creo que el proyecto necesita más participación de las propias beneficiarias.
no solo como receptoras de ayuda, sino como parte del proceso de decisión. Exactamente lo que Elena siempre decía, sonrió Gustavo, cada vez más impresionado con la intuición de Soledad. ¿Le interesaría revisar algunos casos activos? Me gustaría conocer su perspectiva. Así comenzó una colaboración que pronto se convertiría en mucho más. Cada mañana, después del desayuno, Gustavo y Soledad se reunían en el ahora revitalizado despacho de la Fundación. Él aportaba su conocimiento de estructuras corporativas y finanzas. Ella, su comprensión profunda de las realidades cotidianas de las mujeres que buscaban ayuda. Una tarde, mientras revisaban la solicitud de una madre soltera que quería abrir una pequeña taquería, Soledad notó algo que los analistas habían pasado por alto. Su plan de negocio es sólido, pero hay un problema fundamental que nadie está considerando, señaló. Tiene 3 hijos pequeños. ¿Quién los cuidará mientras ella trabaja 12 horas diarias en el puesto de tacos? Sin una solución para eso, el negocio fracasará inevitablemente, por muy buena que sea su receta de pastor. Gustavo la miró con admiración. Era exactamente el tipo de observación que Elena habría hecho. ¿Qué sugiere? Un sistema cooperativo de cuidado infantil entre las beneficiarias, respondió Soledad sin titubear. Podrían turnarse para cuidar a los niños, reduciendo ese gasto y creando además una red de apoyo comunitario. La idea era brillante en su simplicidad. A partir de ese momento, Gustavo comenzó a valorar cada vez más las contribuciones de Soledad, reconociendo que su experiencia vivida era un activo invaluable para el proyecto. A medida que Soledad se fortalecía físicamente, su participación en la fundación aumentaba. Pronto estaba haciendo visitas de campo, conectando directamente con las beneficiarias, reorganizando los criterios de selección y diseñando talleres que respondían a necesidades reales. El proyecto, dormido durante 3 años, cobraba nueva vida bajo su guía. Una tarde, Gustavo regresó temprano a casa y se dirigió directamente al despacho de la fundación, ansioso por compartir una buena noticia. Se detuvo en seco en la puerta. Soledad estaba de pie frente a la ventana, con la luz del atardecer bañando su figura. Por primera vez la vio no como la madre de Lupita o la colaboradora del proyecto, sino como una mujer de extraordinaria fortaleza y belleza. «Disculpe la interrupción», dijo, aclarándose la garganta. Soledad se volvió y le sonrió, un gesto que últimamente se había vuelto más frecuente y cálido. «No interrumpe nada. Solo estaba pensando». «¿En qué?», si puedo preguntar. «En lo extraño de la vida», respondió ella con una mezcla de asombro y melancolía. «Hace 2 meses. Estaba trabajando en 3 empleos, apenas viendo a mi hija y enfermando lentamente sin poder permitirme parar. Y ahora estoy aquí, en esta casa increíble, dirigiendo un proyecto que podría cambiar la vida de mujeres como yo. Todo porque mi hija decidió saltar a una piscina para salvar a un niño que no conocía». Gustavo se acercó a ella, conmovido por la honestidad de su reflexión. «¿Sabe? He estado pensando mucho en eso, en cómo un solo acto de valor puede desencadenar tanto cambio. Lupita solo hizo lo que le enseñó su abuela», dijo Soledad con orgullo, «que debemos ayudar cuando podemos, sin calcular beneficios. Es una lección que muchos adultos nunca aprenden», respondió Gustavo pensativo. «Yo mismo la había olvidado». Se miraron en silencio por un momento. Un silencio cómodo lleno de entendimiento mutuo. Finalmente, Gustavo recordó el motivo de su visita. «Traigo buenas noticias. La Fundación Interamericana de Desarrollo quiere conocer nuestro modelo renovado. Están considerando replicarlo en otros países de Latinoamérica». «¿Nuestro modelo?», repitió Soledad, sorprendida por el posesivo inclusivo. «Por supuesto», confirmó Gustavo con convicción. «Este proyecto es tanto suyo como mío ahora. De hecho, me gustaría formalizarlo». De su maletín extrajo un documento legal y lo extendió hacia ella. «Es un nombramiento como directora ejecutiva de la Fundación Elena, con todas las prerrogativas y responsabilidades que conlleva. Incluye un salario competitivo y la posibilidad de continuar su educación formal si lo desea». Soledad tomó el documento con manos temblorosas. Era una oportunidad que jamás había soñado, un reconocimiento a su valor que iba más allá de la gratitud o la caridad. «No sé qué decir», murmuró abrumada. «Diga que sí», respondió Gustavo con una sonrisa. «La fundación la necesita,
Y añadió con un tono más personal: yo también he llegado a valorar enormemente su presencia en mi vida y la de Emiliano. El rubor que coloreó las mejillas de Soledad reveló que el sentimiento era mutuo, aunque ninguno de los dos estuviera preparado para ponerlo en palabras todavía. Esa noche, durante la cena, Gustavo anunció oficialmente el nombramiento de Soledad. Lupita saltó de su silla para abrazar a su madre, mientras Emiliano aplaudía entusiasmado. ¿Eso significa que se quedarán con nosotros?, preguntó el niño con esperanza. Gustavo y Soledad intercambiaron una mirada, conscientes de que esa pregunta abría la puerta a posibilidades que ambos apenas comenzaban a contemplar. Por ahora, respondió Soledad diplomáticamente, significa que seguiremos trabajando juntos en un proyecto importante. Más tarde, cuando los niños ya dormían, Soledad encontró a Gustavo en la terraza, contemplando las luces de la ciudad. Se acercó silenciosamente y se situó a su lado. «Gracias», dijo simplemente, «por creer en mí». «Soy yo quien debe agradecer», respondió él. «Usted y Lupita han traído vida a esta casa nuevamente. Nos han recordado a Emiliano y a mí lo que significa ser una familia». La palabra familia flotó entre ellos, cargada de significado y posibilidades. Sin planearlo, sus manos se encontraron sobre la barandilla de la terraza y permanecieron así, en un contacto sutil pero reconfortante, mientras el cielo nocturno de Ciudad de México desplegaba su manto estrellado sobre ellos. La primavera llegó a Ciudad de México, trayendo consigo lluvias ocasionales que reverdecían los jardines de la mansión Ortega. Habían pasado 4 meses desde que Lupita salvara a Emiliano en aquel parque acuático, 4 meses de transformaciones profundas para todos los involucrados. Lo que comenzó como un acto de gratitud se había convertido en una simbiosis peculiar pero armoniosa entre dos familias que en circunstancias normales jamás se habrían cruzado. En el garaje reconvertido en laboratorio improvisado, Lupita y Emiliano trabajaban concentrados en su proyecto más ambicioso hasta la fecha. Varios prototipos de filtros de agua, hechos con materiales reciclados, se alineaban en una larga mesa de trabajo. Botellas de plástico cortadas, carbón activado extraído de un viejo filtro de pecera, arena de distintos grosores, grava y telas de algodón componían aquellos artefactos aparentemente simples. «Creo que este es el definitivo», dijo Lupita, ajustando cuidadosamente la última capa de su más reciente creación. La combinación de capas funciona mejor cuando seguimos exactamente la secuencia que diseñamos. Emiliano, quien en estos meses había descubierto una pasión por la ciencia que ni él mismo conocía, tomó notas meticulosas en su cuaderno. «¿Crees que realmente podría implementarse en Iztapalapa?», preguntó genuinamente interesado. «Estoy segura», respondió Lupita con la determinación que la caracterizaba. «Mi vecindad tiene problemas constantes con el agua. A veces llega turbia, otras veces con olor extraño. Un sistema como este, que cada familia pudiera construir con materiales que normalmente tirarían a la basura, podría prevenir muchas enfermedades». La idea había surgido semanas atrás, durante una de las visitas que Lupita y Soledad realizaban regularmente a su antigua vecindad. Aunque ahora vivían en la mansión Ortega, lo que había comenzado como arreglo temporal se había extendido por mutuo acuerdo. Soledad insistía en mantener los vínculos con su comunidad. En una de esas visitas, se encontraron con que varios vecinos, incluidos niños pequeños, estaban enfermos por problemas gastrointestinales relacionados con la calidad del agua. Para Lupita, con su instinto natural para la medicina preventiva heredado de su abuela, la solución era obvia. Si no podían cambiar el sistema de suministro de agua a corto plazo, debían crear una forma de purificarla a nivel doméstico que fuera accesible para todos. Emiliano, inspirado por el entusiasmo de Lupita, había aportado sus habilidades recién descubiertas para el diseño y la documentación del proceso. Juntos, formaban un equipo formidable. Ella con su conocimiento práctico y visión social, él con su meticulosidad y acceso a recursos. «Deberíamos hacer una prueba final», sugirió Emiliano, sacando una botella con agua visiblemente turbia que habían traído de Iztapalapa. «Si funciona con esta, funcionará con cualquier agua». Vertieron lentamente el líquido marrón en el filtro superior y observaron con expectación cómo atravesaba las distintas capas. Minutos después,
Un chorro de agua notablemente más clara emergía por la parte inferior. ¡Funcionó!, exclamó Lupita, recogiendo una muestra en un vaso limpio. «Mira la diferencia». Colocaron el vaso junto a la botella original. El contraste era evidente, de un marrón turbio a un líquido transparente. «Aún debemos verificar que sea segura bacteriológicamente», comentó Lupita, siempre rigurosa. «Pero visualmente la mejora es impresionante». «¿Qué están tramando ustedes dos?», preguntó una voz desde la puerta del garaje. Gustavo y Soledad los observaban con curiosidad. En los últimos meses se había vuelto común encontrarlos juntos, no solo en asuntos relacionados con la fundación, sino en momentos cotidianos como este. Quienes no los conocieran podrían fácilmente confundirlos con una familia establecida hace años. «¡Papá! ¡Señora Soledad!», exclamó Emiliano emocionado. «Vengan a ver nuestro proyecto para la Feria Nacional de Ciencias Juvenil». Los adultos se acercaron con genuino interés, mientras los niños explicaban entusiasmados el funcionamiento de su sistema de filtración y su potencial impacto social. «Es impresionante», comentó Gustavo examinando detenidamente el prototipo. «Han pensado en cada detalle. Eficiencia, costo, facilidad de construcción. Fue idea de Lupita», aclaró Emiliano con admiración. «Yo solo ayudé con el diseño y los experimentos». «Trabajo en equipo», corrigió Lupita. «Como dice mi mamá, nadie logra grandes cosas completamente solo». Soledad sonrió, orgullosa no solo de su hija, sino también de Emiliano, a quien había llegado a querer como si fuera propio. «¿Saben qué?», dijo Gustavo tras un momento de reflexión. «Esto merece ser presentado formalmente, no solo en la feria escolar, sino quizás ante el Departamento de Innovación Social de la empresa. Podríamos desarrollarlo a mayor escala». Los ojos de Lupita se iluminaron. «¿De verdad cree que podría implementarse en más comunidades?». «Estoy seguro», respondió Gustavo. «De hecho, podría ser el primer proyecto conjunto entre Corporativo Ortega y la Fundación Elena». La mirada que intercambió con Soledad contenía más que entusiasmo profesional. En estos meses, su relación había evolucionado hacia algo que ninguno de los dos se atrevía aún a definir, pero que resultaba evidente para quienes los rodeaban. 3 semanas después, el proyecto Aguas Limpias fue presentado en la Feria Nacional de Ciencias Juvenil. El stand de Lupita y Emiliano, modesto en comparación con otros repletos de tecnología costosa, atrajo sin embargo la atención de jueces y visitantes por igual. La simplicidad ingeniosa de su solución y el evidente impacto social potencial les valió no solo el primer premio en la categoría de innovación sostenible, sino también una mención especial del Ministerio de Desarrollo Social. La fotografía de los dos niños sosteniendo su trofeo apareció en varios periódicos nacionales. El pie de foto, heredero de Imperio Inmobiliario y niña de Iztapalapa, crean solución para comunidades sin acceso a agua potable, capturaba perfectamente la insólita alianza que había surgido entre dos mundos aparentemente irreconciliables. No todos recibieron la noticia con el mismo entusiasmo. La mañana siguiente a la ceremonia de premiación, Gustavo fue convocado urgentemente a una reunión extraordinaria del Consejo Directivo de Corporativo Ortega. «Esta publicidad no estaba planificada, Gustavo», comenzó Ernesto Montalvo, uno de los accionistas más antiguos y conservadores. «La imagen de la empresa se construye estratégicamente, no con impulsos sentimentales». Gustavo, sentado a la cabecera de la larga mesa de juntas, observó los rostros serios de los miembros del consejo. Sabía exactamente a qué se referían, pero decidió hacerles articular su verdadera preocupación. «No entiendo el problema, Ernesto. 2 niños brillantes crearon algo potencialmente revolucionario que podría mejorar la vida de miles de personas. ¿Qué parte de eso daña nuestra imagen corporativa?». Ernesto intercambió miradas incómodas con otros miembros del consejo antes de continuar. «No es el proyecto en sí, Gustavo. Es la situación personal que has creado. Las habladurías están empezando. El heredero de los Ortega alojando en su casa a una mujer de Iztapalapa y a su hija. Ahora esta fotografía presentándolos casi como una familia, porque eso es lo que somos», lo interrumpió Gustavo con una calma que enmascaraba su creciente indignación. «Una familia. No convencional quizás, pero una familia al fin y al cabo». Un silencio tenso se apoderó de la sala. Finalmente, Rodrigo Fuentes,
representante de un grupo de inversionistas extranjeros interesados en adquirir una participación mayoritaria en la empresa, tomó la palabra. Señor Ortega, permítame ser franco. Mis clientes están dispuestos a ofrecer una suma considerable por el 51% de las acciones de Corporativo Ortega, un precio muy por encima del valor de mercado. Gustavo lo miró con genuina curiosidad. ¿Y cuál es la condición no expresada, señor Fuentes? Porque una oferta tan generosa seguramente viene con algo más que las cláusulas estándar. El hombre sonrió, apreciando la perspicacia de Gustavo. Mis clientes creen en la separación clara entre negocios y vida personal. Valoran la imagen corporativa impecable que Corporativo Ortega ha mantenido durante décadas. Este giro hacia lo social, esta mezcla de ámbitos les preocupa. ¿Me está pidiendo que termine mi relación con Soledad y Lupita?, preguntó Gustavo directamente. Le estamos sugiriendo que reconsidere la naturaleza y visibilidad de esa relación, intervino Ernesto, intentando suavizar la tensión. Al menos hasta que se concrete la inversión. Después, lo que hagas en privado. Gustavo se levantó lentamente, apoyando ambas manos sobre la mesa de caoba pulida. Déjenme aclarar algo, caballeros. Soledad Ramírez no es un capricho ni una obra de caridad. Es una mujer extraordinaria que ha revitalizado un proyecto que significa mucho para mí, y su hija salvó la vida de mi hijo. Son parte de mi vida ahora y de la vida de Emiliano. Gustavo, sé razonable, insistió Ernesto. Estamos hablando de una oferta de $2.000 millones. «Qué afortunado soy entonces», respondió Gustavo con una sonrisa tranquila, «al poder permitirme rechazarla sin pestañear». El consejo entero pareció contener la respiración. «No vas a rechazar la mejor oferta que esta empresa ha recibido jamás por un romance pasajero», articuló Ernesto incrédulo. «No es solo un romance, aunque mis sentimientos hacia Soledad no son asunto de esta junta», respondió Gustavo. «Es una cuestión de valores. Mi esposa Elena me enseñó que los negocios sin conciencia social son vacíos. Perdí de vista esa lección después de su partida, pero gracias a Lupita y Soledad la he recordado». Se dirigió hacia la puerta, pero antes de salir se volvió una última vez hacia el sorprendido consejo. «Señores, les sugiero que revisen el acta constitutiva de Corporativo Ortega. Mi padre incluyó una cláusula que me otorga veto absoluto sobre cualquier venta de acciones o cambio en la naturaleza de la empresa. Si alguno desea vender su participación, estoy dispuesto a comprarla al precio justo de mercado. Y si a alguien le incomoda la nueva dirección social de la compañía, es libre de buscar otras oportunidades de inversión». Al salir de la sala de juntas, Gustavo se sentía más ligero de lo que había estado en años. Por primera vez desde la pérdida de Elena, había defendido algo con verdadera pasión, algo que iba más allá de contratos y balances financieros. Esa tarde, cuando regresó a casa, encontró a Soledad en el jardín trasero, supervisando la instalación de una versión mejorada del filtro de agua que los niños habían diseñado. Varios miembros de su antigua comunidad en Iztapalapa habían sido invitados para aprender a construirlo y llevarse los materiales necesarios. La escena conmovió profundamente a Gustavo. Soledad, con su natural liderazgo y empatía, traduciendo la innovación técnica en ayuda concreta. Lupita y Emiliano, explicando pacientemente el proceso a niños de diversas edades. Doña Consuela, sirviendo limonada fresca a todos los presentes sin distinción alguna. Era la visión de Elena materializada. La mansión Ortega convertida no en un símbolo de exclusión y privilegio, sino en un puente entre mundos, un espacio donde la innovación y la compasión podían coexistir. Soledad notó su presencia y se acercó con una sonrisa que iluminaba su rostro ahora completamente recuperado y radiante. «Espero que no te moleste», dijo señalando el improvisado taller en el jardín. Los niños insistieron en comenzar la implementación de inmediato. «Es perfecto», respondió Gustavo, tomando suavemente su mano. «Absolutamente perfecto». Algo en su tono hizo que Soledad lo mirara con más atención. «¿Pasó algo hoy? Te noto diferente». Gustavo contempló a los niños, trabajando juntos con la naturalidad de quienes han sido hermanos toda la vida, y luego volvió a mirar a Soledad. «Pasó que finalmente entendí algo importante», dijo con voz tranquila. «Hay cosas que ninguna cantidad de dinero puede comprar y decisiones que ninguna junta directiva debería influenciar.
Soledad esperó, intuyendo que había más. Me ofrecieron $2.000 millones hoy, continuó, con una condición implícita: distanciarme de ti y de Lupita. El rostro de Soledad se ensombreció momentáneamente. Gustavo, nunca quisimos causarte problemas. Si nuestra presencia está complicando tu posición. Él colocó un dedo suavemente sobre sus labios, interrumpiéndola. Les dije que no, declaró con simpleza. Les dije que ustedes son mi familia ahora y que no hay oferta lo suficientemente grande para hacerme renunciar a eso. Los ojos de Soledad se humedecieron. Durante meses, a pesar de la creciente cercanía, una parte de ella había temido que todo fuera temporal, que eventualmente Gustavo recapacitaría sobre la inconveniencia social de su relación. ¿Estás seguro?, preguntó en un susurro. El mundo al que perteneces no suele ser amable con quienes cruzan las fronteras sociales. Estoy creando un nuevo mundo, respondió Gustavo acercándose más a ella, uno donde esas fronteras no existan, y quiero construirlo contigo, si tú también lo deseas. No era exactamente una propuesta formal, pero contenía una promesa que ambos entendieron perfectamente. Soledad asintió, incapaz de articular palabras, y permitió que Gustavo la abrazara suavemente mientras observaban a sus hijos, arquitectos involuntarios de esta improbable pero perfecta unión. Esa noche, mientras los cuatro cenaban juntos como lo habían hecho tantas veces en los últimos meses, Gustavo anunció su decisión de establecer un fondo de fideicomiso millonario para garantizar la continuidad de la Fundación Elena y el desarrollo del proyecto Aguas Limpias, independientemente de lo que ocurriera con Corporativo Ortega. ¿Eso significa que nuestro filtro podrá llegar a muchas más comunidades?, preguntó Lupita emocionada. A todas las que lo necesiten, confirmó Gustavo, comenzando por Iztapalapa, pero extendiéndose a nivel nacional e incluso internacional si todo va bien. ¿Y la Fundación de Mamá Elena seguirá ayudando a más señoras como mi mamá?, intervino Emiliano, quien había adoptado la costumbre de referirse a la difunta esposa de su padre con ese término cariñoso, un gesto que conmovía profundamente a Gustavo. «Exactamente, hijo», respondió, intercambiando una mirada significativa con Soledad. Elena estaría muy orgullosa de ver cómo su proyecto ha evolucionado, y especialmente de ver cómo nuestra familia ha crecido. Lupita, siempre perceptiva, captó el subtexto de la conversación. «¿Eso significa que nos quedaremos para siempre?», preguntó directamente mirando a su madre. Soledad, quien apenas unas semanas atrás aún insistía en mantener su independencia y eventualmente regresar a su lugar, ahora se permitió considerar un futuro diferente. «Significa que la vida a veces nos lleva por caminos inesperados, mijita», respondió con ternura, «y que a veces esos caminos resultan ser exactamente donde debíamos estar». 1 año había transcurrido desde aquel fatídico día en el parque acuático. Las estaciones habían completado su ciclo, transformando no solo el paisaje de Ciudad de México, sino también las vidas de quienes habitaban la mansión Ortega. La casa, antes silenciosa y sombría, vibraba ahora con una energía renovada. Los pasillos, que durante 3 años habían estado impregnados de melancolía, resonaban con risas, conversaciones y ocasionales desacuerdos que se resolvían con el respeto y cariño propios de una familia. Porque eso eran ahora, una familia, no convencional, formada por circunstancias extraordinarias, pero una familia, al fin y al cabo. La mañana del aniversario, Gustavo contemplaba el jardín desde la terraza de su habitación. Bajo un árbol de jacaranda en plena floración, Lupita y Emiliano colaboraban en lo que parecía ser un nuevo experimento científico. A sus 13 y 9 años respectivamente, se habían convertido en una dupla inseparable, alimentando mutuamente su curiosidad intelectual y su sensibilidad social. «Son increíbles, ¿verdad?», dijo Soledad uniéndose a él con 2 tazas de café en las manos. Gustavo aceptó una de ellas con una sonrisa. Estos momentos matutinos compartidos se habían convertido en un ritual preciado para ambos. «Absolutamente. A veces me pregunto quién ha aprendido más de quién». «Es una calle de doble sentido», reflexionó Soledad. Lupita ha descubierto un mundo de posibilidades que jamás imaginó, y Emiliano ha encontrado propósito y conexión emocional. Guardaron silencio un momento, disfrutando de la escena y de la presencia mutua. Su relación había evolucionado con la naturalidad de lo inevitable, sin prisa, pero sin pausa.
De la gratitud inicial al respeto profesional, de la amistad a un amor maduro que se construía día a día sobre cimientos de admiración y entendimiento mutuos. «Tengo algo importante que discutir contigo», dijo finalmente Gustavo, con un tono que captó inmediatamente la atención de Soledad. «Te escucho». El Consejo Directivo votó ayer la propuesta de reestructuración, explicó refiriéndose a los cambios organizacionales que había impulsado en Corporativo Ortega. Fue aprobada por unanimidad. ¿Incluso por Ernesto?, preguntó Soledad sorprendida. El viejo accionista había sido el más reticente a la nueva dirección social de la empresa. «¿Incluso por él?», sonrió Gustavo. Los resultados financieros del último trimestre fueron bastante persuasivos. Resulta que la responsabilidad social no está reñida con la rentabilidad, como siempre defendió Elena. Soledad asintió, pensativa. En el último año, bajo su dirección, la Fundación Elena había crecido exponencialmente, pasando de ayudar a unas decenas de madres solteras a impactar positivamente en la vida de más de 2.000 familias en diversas comunidades marginadas. El modelo de microcréditos combinado con capacitación y apoyo comunitario mostraba tasas de éxito sin precedentes. Paralelamente, el proyecto Aguas Limpias, nacido del ingenio de los niños, se había convertido en un programa piloto implementado en varias comunidades con problemas de acceso a agua potable, incluyendo, por supuesto, la antigua vecindad de Lupita en Iztapalapa. La nueva estructura incorpora oficialmente la fundación como una división de la empresa, continuó Gustavo. No como una iniciativa filantrópica secundaria, sino como parte integral de nuestra misión corporativa. Es un gran paso, reconoció Soledad. ¿Y qué significa eso para mi posición? Significa, si estás de acuerdo, que pasarías a formar parte del Comité Ejecutivo de Corporativo Ortega como directora de Impacto Social, con asiento permanente en el Consejo. Soledad casi derrama su café. ¿Hablas en serio? ¿Una mujer de Iztapalapa sin título universitario en el Consejo Directivo de uno de los conglomerados más importantes del país? Una mujer brillante, visionaria y con una experiencia de vida invaluable, corrigió Gustavo. Los títulos pueden obtenerse. La sabiduría que tú aportas no. Soledad guardó silencio, procesando la magnitud de lo que Gustavo proponía. No era solo una promoción laboral, era un gesto simbólico poderoso que derribaba barreras sociales profundamente arraigadas en la sociedad mexicana. Hay algo más, añadió Gustavo, notando su desconcierto. La Universidad Iberoamericana está interesada en tu caso. Te ofrecen un programa especial para obtener una licenciatura en desarrollo social, considerando tu experiencia práctica como equivalente a una parte importante de los créditos necesarios. Los ojos de Soledad se humedecieron. La educación universitaria había sido un sueño al que renunció cuando quedó embarazada de Lupita, optando por trabajar para mantener a su hija. Ahora, casi 15 años después, esa puerta se abría nuevamente. «¿Cómo lograste todo esto?», preguntó con voz quebrada. «No fui yo», respondió Gustavo con sinceridad. «Fueron tus propios logros los que llamaron la atención. La fundación es un caso de estudio en varias universidades ahora, y tu liderazgo ha sido fundamental en ese éxito». Soledad se permitió asimilar aquella avalancha de buenas noticias antes de responder. «Acepto», dijo finalmente, «pero con una condición, la que sea, que mi nombramiento sea estrictamente por méritos, no por nuestra relación personal», especificó. «No quiero que nadie, ni dentro ni fuera de la empresa, pueda cuestionar mi capacidad o insinuar favoritismos». Gustavo sonrió admirando una vez más la integridad que definía a Soledad. «Por supuesto. De hecho, ya anticipé esa preocupación», explicó. «Tu nombramiento fue propuesto por Ernesto Montalvo, no por mí, y aprobado por votación secreta del Consejo. Tu trabajo habla por sí mismo, Soledad». Ella asintió satisfecha. Si hasta el conservador Ernesto reconocía su valor, había ganado legítimamente su lugar en aquel mundo que antes le parecía inalcanzable. «Hay algo más que quiero preguntarte», dijo Gustavo, adoptando repentinamente un tono más personal. «Algo que he estado considerando desde hace tiempo». Antes de que pudiera continuar, fueron interrumpidos por los niños que entraron corriendo a la terraza, rebosantes de energía y entusiasmo. «¡Papá! ¡Mamá!»,
exclamó Emiliano, usando espontáneamente el término que había comenzado a emplear con Soledad en los últimos meses. Tenemos grandes noticias. La Universidad Nacional seleccionó nuestro proyecto para representar a México en la Feria Internacional de Ciencias Juveniles en Singapur, anunció Lupita, conteniendo apenas su emoción. Vamos a viajar al otro lado del mundo. Los adultos los felicitaron efusivamente, dejando para después la conversación interrumpida. Así era la vida familiar, pensó Gustavo, un constante equilibrio entre los momentos trascendentales y las pequeñas pero significativas interrupciones cotidianas. Esa tarde, como parte de la conmemoración del aniversario, visitaron el parque acuático donde todo comenzó. Era una especie de peregrinación emocional, un reconocimiento al poder transformador de un instante de valentía. Mientras Lupita y Emiliano disfrutaban de las atracciones acuáticas, esta vez bajo la atenta mirada de ambos adultos, Gustavo y Soledad contemplaban la piscina donde ocurrió el incidente. Es extraño pensar cómo un momento de tragedia casi se convirtió en el inicio de algo tan hermoso, reflexionó Soledad. La vida tiene esos giros impredecibles, respondió Gustavo. Durante 3 años después de perder a Elena, existí en una especie de limbo emocional. Ni siquiera podía ver realmente a mi propio hijo. Y entonces, tu hija saltó a esa piscina y salvó más que la vida de Emiliano. Nos salvó a todos, de cierta forma, concordó Soledad. A mí me salvó de una enfermedad que probablemente me habría consumido lentamente. A Lupita le dio oportunidades que yo jamás podría haberle proporcionado sola. Y a ti, a mí me devolvió la capacidad de sentir, completó Gustavo, tomando suavemente su mano. De vivir, no solo existir. El contacto de sus manos, cálido y reconfortante, transmitía todo lo que habían construido juntos. Confianza, respeto, admiración y un amor maduro que había florecido pacientemente, sin exigencias ni presiones. La velada culminó con una cena especial en la terraza principal de la mansión. Doña Consuela había preparado una mezcla de platillos que representaban la fusión de mundos que ahora caracterizaba a su familia. Desde chiles en nogada, el plato favorito de Gustavo, hasta enchiladas verdes como las que Soledad preparaba en su antiguo apartamento. Después de la cena, mientras los niños se retiraban a sus habitaciones, Gustavo invitó a Soledad a dar un paseo por el jardín iluminado con luces suaves. La noche era perfecta, con una luna llena que plateaba los senderos y una brisa ligera que transportaba el aroma de las flores nocturnas. Se detuvieron junto a una fuente central, donde el sonido del agua creaba una intimidad acústica que los aislaba del resto del mundo. Gustavo parecía nervioso, algo inusual en él. Soledad, hay algo que quiero preguntarte, comenzó, retomando la conversación interrumpida esa mañana. Algo importante. Ella lo miró expectante, intuyendo la naturaleza de la pregunta pero permitiéndole encontrar sus propias palabras. Este año ha sido el más transformador de mi vida, continuó Gustavo. Después de perder a Elena, pensé que jamás volvería a sentir amor, que esa parte de mí había muerto con ella. Me equivoqué. Tomó ambas manos de Soledad entre las suyas. Lo que siento por ti no disminuye lo que sentí por Elena. Es diferente, como tú eres diferente a ella, pero es igualmente profundo, igualmente real. Lo sé, respondió Soledad con sencillez. También me costó aceptar que podía amar nuevamente después de tantas decepciones, que podía confiar, no solo en ti, sino en la vida misma. Gustavo sacó entonces una pequeña caja de terciopelo de su bolsillo. No es un anillo de compromiso, aclaró anticipándose a su reacción. Sé que aún es pronto para eso, y que nuestro camino debe avanzar a su propio ritmo. Abrió la caja, revelando un delicado collar de plata con un dije en forma de gota de agua, adornado con pequeñas piedras azules. Es una promesa, explicó, una promesa de que, pase lo que pase, nuestras vidas están entrelazadas ahora. Como el agua que Lupita y Emiliano filtran en su proyecto. A veces la vida nos llega turbia, pero juntos podemos transformarla en algo cristalino y puro. Soledad se conmovió profundamente ante el simbolismo del regalo. Era perfecto, no ostentoso ni convencional, sino significativo y conectado con la historia que los había unido. Es hermoso, murmuró mientras Gustavo colocaba el collar alrededor de su cuello. Y acepto esa promesa.
Sellaron el momento con un beso tierno, bajo la luz de la luna que había sido testigo silencioso de tantos encuentros improbables a lo largo de la historia humana. Mientras regresaban a la casa tomados de la mano, Soledad reflexionaba sobre el extraordinario giro que había dado su vida. De la lucha diaria por la supervivencia a la dirección de una fundación con impacto nacional. De la soledad de la maternidad sin apoyo a esta familia reconstruida donde su hija florecía. Del agotamiento por trabajos mal pagados a un asiento en la mesa donde se tomaban decisiones que afectaban a miles. Y todo porque Lupita, con la sabiduría heredada de su abuela, había decidido que ninguna vida vale más que otra, que ningún niño merece ahogarse mientras los adultos observan paralizados. En la distancia, las luces de Ciudad de México titilaban como estrellas caídas, recordándoles que más allá de los muros de aquella mansión, millones de historias esperaban ser transformadas. Historias de madres solteras como lo fue ella, de niños con potencial extraordinario nacidos en circunstancias ordinarias, de familias fragmentadas buscando sanar. Mañana será un gran día, dijo Gustavo mientras entraban a la casa. El lanzamiento oficial del Programa Nacional de Aguas Limpias y la primera reunión del Consejo con mi nuevo nombramiento, añadió Soledad. Tengo algunas ideas para expandir el programa de microcréditos a zonas rurales. El mundo está cambiando, Soledad, reflexionó Gustavo, y me enorgullece que estemos contribuyendo a ese cambio, por pequeño que sea. No es pequeño, corrigió ella. Como diría mi madre, una gota de agua parece insignificante, pero muchas gotas juntas pueden convertirse en un océano. Se detuvieron en el pasillo donde sus habitaciones, aún separadas pero cada vez más conectadas por el afecto y la confianza mutua, se encontraban una frente a la otra. Buenas noches, Soledad, dijo Gustavo, besando suavemente su frente. Gracias por salvar nuestras vidas. Buenas noches, Gustavo, respondió ella con una sonrisa. Gracias por permitirnos salvarlas. Mientras cada uno se retiraba a su habitación, ambos sabían que lo que habían construido era apenas el comienzo, que el futuro, con todos sus desafíos y promesas, los esperaba como un lienzo en blanco, donde podrían seguir dibujando esta historia improbable pero hermosa. Una historia donde las barreras sociales se diluían ante el poder del amor y la compasión. Donde una niña de pies descalzos podía convertirse en científica brillante. Donde un empresario podía redescubrir su humanidad. Donde una madre trabajadora podía transformar la vida de miles. Una historia que, como la gota de agua cristalina que emergía de los filtros creados por sus hijos, demostraba que la pureza puede surgir de los orígenes más inesperados y que los corazones, como el agua misma, no reconocen fronteras artificiales cuando fluyen hacia su destino natural.